Frida Kahlo. Se llamaba Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació en Yocoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Era la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, un inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, mexicana. Esta se iba a casar con un muchacho que se suicidó. Esto, según Frida, la atormentaría toda su vida. Ella decía que era sumamente infeliz, que no estaba enamorada de su marido. Sus dos hermanas mayores fueron Matilde, que nació en 1899, y Adriana, en 1902. Después de ellas nació su único hermano, Guillermo, que nació en 1906, pero que murió a los pocos días. En julio de 1907 nació Frida, y solo 11 meses después, su hermana Cristina. Ella fue su compañera inseparable y la única de las hermanas que dejó descendencia. Además de esto, Frida tuvo 3 hermanas mayores por parte del padre: Luisa, María, que falleció a los pocos días de nacer, y Margarita, todas hijas del primer matrimonio de su padre con María Cardeña Espino, que falleció en el parto de Margarita en 1898. Ya que solo habían pasado apenas 11 meses del nacimiento de Frida cuando nació su hermana Cristina, la madre no la pudo amamantar, por lo que fue una nodriza indígena la que lo hizo. Esto marcó mucho a Frida, ya que el ama de cría se convirtió en la encarnación de la herencia mexicana, algo de lo que siempre se enorgulleció. En 1937 dejó constancia de ello en su obra Mi nana y yo, o Yo mamando. Este hecho hizo que Frida no se sintiera unida a su madre, a quien calificaba como activa, inteligente, pero también calculadora, cruel y fanáticamente religiosa. La familia de su padre procedía de Forchheim, una pequeña ciudad del estado de Baden-Württemberg, y tanto sus abuelos como el resto de sus antepasados pertenecieron a la burguesía local y eran de religión luterana. Tras la muerte de su madre, la abuela de Frida, en 1878, y debido a las desavenencias con la nueva esposa de su padre, Wilhelm Kahlo, se embarcó en Hamburgo y llegó a Veracruz, México, en 1890. Como parte de la ruptura con su familia de origen, se cambió el nombre por su equivalente en español, Guillermo, y el 15 de agosto de 1893 contrajo matrimonio con María Cardeña, de quien enviudó 4 años más tarde. El 21 de febrero de 1898 celebró su matrimonio eclesiástico con Matilde Calderón, la madre de Frida, el 29 de septiembre de 1904. Este mismo año, y debido al trabajo del padre que documentaba la arquitectura colonial para el gobierno, la familia se mudó a la localidad de Coyoacán, en el centro geográfico DF, a la muy conocida Casa Azul del 247 de la calle Londres, convertida actualmente en el Museo Frida Kahlo. A instancias de Matilde, las 2 hermanas mayores de Frida, hijas del primer matrimonio de Guillermo Kahlo, estudiaban internas en la escuela de un convento, de modo que solo pasaban las vacaciones en casa de la familia Kahlo Calderón. En 1913, Frida contrajo una poliomielitis que le afectó a la pierna derecha, dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades, lesiones diversas, accidentes y operaciones. Esta primera enfermedad la obligó a permanecer 9 meses en cama y le dejó una secuela permanente, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Ella la camufla con varios pares de calcetines y botas altas. Los chicos del barrio la llamaban Frida Pata de Palo. Animada por su padre, practicó diversos deportes: nadar, boxear, jugar al fútbol, todo ello como parte de su rehabilitación, algunos poco usuales en la sociedad mexicana de su época para una niña. Sin embargo, la evidente limitación motriz, así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, hicieron que Frida se desarrollara de modo diferente y con frecuencia se viera impedida de participar con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintara en su vida adulta reflejan la temática de la soledad de su infancia. Un ejemplo que se cita con frecuencia es la obra de 1938, 4 habitantes de Ciudad de México, un óleo sobre metal que muestra una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura y ataviada con tehuana. La niña parece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Otro cuadro de este mismo año, Niña con máscara de muerte o Ella juega sola, que Frida pintó en 2 versiones, muestra a una niña pequeña de unos 4 años de edad con una máscara de calavera.
Si bien se trata aquí del Día de los Muertos, una celebración que en México tiene un carácter de fiesta popular, también se ha comentado el sentimiento de soledad que a pesar de ello transmite la pequeña de este cuadro, quien se supone que representa a la propia Frida. Mientras la ambivalencia de sentimientos de amor y odio caracterizó el vínculo de Frida con su madre, la relación con su padre siempre fue de mucho cariño y cercanía, y se hizo aún más estrecha tras la enfermedad de poliomielitis de Frida, puesto que fue su padre quien principalmente la acompañó en sus ejercicios y la guió en los programas de rehabilitación. Siempre fue su favorita. Decía que era la más inteligente y la que más se parecía a él. Ella trabajaba con él. De vez en cuando le daban ataques epilépticos debido a la secuela de una lesión cerebral y ella le metía un pañuelo en la boca. Ella cuidaba de su padre. Cuando era jovencita quería ser como un chico. Se vestía con trajes, chalecos, corbatas. Esto a su madre, que era muy conservadora, no le gustaba en absoluto. No se ha logrado saber con exactitud la escuela a la que asistió Frida antes de 1922. Siempre se ha dicho que fue alumna del colegio alemán hasta 1921 y que allí habría obtenido su certificado escolar, pero no hay prueba de ello, ya que en las actas del colegio no figura como tal. En 1922 ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, prestigiosa institución educativa que recientemente había comenzado a admitir a estudiantes de sexo femenino. De un total de 2.000 alumnos, solo 35 eran mujeres. Entonces Frida aspiraba a estudiar medicina. En esta escuela conoció a futuros intelectuales y artistas mexicanos y formó parte de un grupo de alumnos conocidos como los cachuchas, llamados así por las gorras que usaban. A este grupo solo pertenecían 2 mujeres, Carmen Jaime y la propia Frida. Los demás eran todos hombres, que en su vida de adultos tuvieron éxito intelectual o profesional en la sociedad mexicana. Entre ellos destacaba el que entonces se convertiría en su novio, Alejandro Gómez Arias. Los cachuchas eran rebeldes, se autodefinían como grupo político crítico de la autoridad, protestaban contra las injusticias y se movilizaban para las reformas del sistema escolar. Su actividad y posición política era entre las ideas anarquistas y revolucionarias románticas. Más adelante, Frida plasmaría sobre la tela una escena típica de sus encuentros con estos amigos. El óleo, pintado en 1927 y con estilo cubista, lleva por título Los cachuchas o alternativamente Sí Adelita y transmite con ayuda de símbolos la atmósfera grupal y los intereses de los miembros del grupo. Podría decirse que una de las primeras influencias en su formación en las artes visuales fue su padre, el fotógrafo Guillermo Kahlo, con quien tenía una relación muy estrecha. Si bien no hubo una enseñanza formal de la pintura, había ciertos elementos del medio que le acercaron a las artes como la fotografía. Su padre le enseñó cómo usar la cámara, cómo revelar, retocar y colorear fotografías. Fue un artista autodidacta, aunque en 1925 tomó clases de dibujo en el taller de grabado de Fernando Fernández Domínguez. En dicho estudio, Frida se dedicó a copiar los grabados del pintor impresionista sueco André Thor. El día del accidente, 7 de septiembre de 1925. Frida tenía 18 años aquella mañana que salía con su novio de la escuela. Dice, me subí en un autobús con Alejandro. Me senté cerca del asidero de la barra y Alejandro se sentó a mi lado. Instantes después, el autobús se estrelló contra un tranvía. Fue un golpe extraño, no violento, sino sordo. El golpe nos lanzó hacia adelante y la barra me atravesó como una espada atraviesa un toro. Un hombre, viendo mi hemorragia terrible, me tumbó sobre una mesa de billar. Alejandro describió aquella visión. Frida estaba completamente desnuda. Su ropa había desaparecido en el accidente. Un pasajero, sin duda pintor, había entrado al autobús con un paquete de polvo dorado. El paquete reventó y el polvo voló sobre su cuerpo ensangrentado. Frida quedó cubierta por un rocío fantástico. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, sufriendo además fractura en 2 costillas, en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes. Su pie derecho se dislocó. Al respecto, Kahlo comentaba que habría sido esta la forma brutal en la que había perdido su virginidad. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, por lo menos 32 a lo largo de su vida, corsés de yeso y de distintos tipos, así como diversos mecanismos de estiramiento. Los médicos del Hospital de la Cruz Roja recogieron su cuerpo en pedazos, sin creer que pudiera sobrevivir a la mesa de operaciones. No parecía posible una capacidad de resistencia al dolor tan asombrosa, ni sus infinitas ganas de vivir.
Cuando sale del hospital, su madre le instala en una cama de columnas de cuyo baldaquino cuelga un pequeño espejo y manda construir un caballete especial. Frida queda encerrada en su mundo, concentrado en ese espejo de las dimensiones de un retrato. Durante el día lee mucho. Por la noche se acerca el miedo. La muerte baila a mi alrededor. Frida no había mostrado antes de su accidente ningún interés especial por la pintura. Tampoco seguía con mayor interés la asignatura de artes plásticas en la escuela. La batalla contra las secuelas de la poliomielitis la hacían inclinarse más bien por actividades deportivas. Mientras más se moviera y más ejercicio físico sintomático hiciese, mejores eran sus posibilidades de recuperación. En cambio, tras el accidente, trataba de moverse lo menos posible para ayudar a curarse. Es así como la pintura cobra un lugar central en su vida. Durante su larga convalecencia comienza a pintar de manera más constante. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo, autorretrato con traje de terciopelo que dedicó a Alejandro Gómez Arias. En esta primera obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia, reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. En 1927 su pintura se volvió más compleja. Ese mismo año pintó el retrato de Miguel N. Lira, donde muestra a su compañero Cachucha en un fondo muy particular y simbólico, lleno de objetos y signos que aluden a su nombre. Apenas un año más tarde realizó el retrato de su hermana Cristina con líneas muy puras y tonos muy suaves. Por esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. A través de Germán Campo, un dirigente estudiantil muy admirado por Frida, conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella, quien vivía exiliado en México con su pareja de origen italiano, la fotógrafa Tina Modotti, a través de quien Frida entró en contacto con el pintor Diego Rivera. Frida y Tina entablaron rápidamente amistad y esta última empezó a llevar a Frida a las reuniones políticas del Partido Comunista de México, organización de la que ya formaba parte varios de sus amigos cachuchas y a la que también se incorporó formalmente Frida. Diego Rivera era militante del Partido Comunista desde 1922. Diego Rivera recuerda la aparición de Frida en su vida. Fue en 1922, un día en el que trabajaba en los frescos del anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria del Ministerio de Educación. Dice, escuché a una joven que me gritaba, «Diego, por favor, baje de ahí. Debo hablarle de algo importante». En el suelo, por debajo de mí, había una chica de unos 18 años. Tenía un cuerpo bonito y nervioso. Llevaba el pelo suelto con unas cejas espesas y oscuras que se reunían en el nacimiento de la nariz. La intención de Frida era mostrarle sus propios trabajos. Diego quedó impresionado con sus cuadros y la animó a seguir pintando. Desde entonces fue constante invitado a casa de los Kahlo. En 1928 se afilia al Partido Comunista de México. De nuevo vuelve a cruzarse con Diego Rivera en algunas veladas y reuniones a las que asistía con Tina Modotti y ambos se enamoran. 4 años duró el matrimonio entre Diego Rivera y Lupe Marín. Tuvieron 2 hijas. Los celos, los engaños del pintor apagaron la pasión, pero no la admiración de ella por el genial muralista. Durante décadas le seguiría, aunque no sin odio. Frida Kahlo fue la primera víctima de este odio. En la boda de Kahlo y Rivera, el 21 de agosto de 1929, Lupe, fuera de sí, consumida por la envidia, se lanzó hacia la novia, levantó su enagua y grita ante todos los invitados, «¡Miren, miren! ¿Por qué par de piernas me cambió Diego Rivera?» Frida se lo perdonó y la dejó entrar en la vida de la pareja. El matrimonio entre Frida y Diego consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio y un divorcio en 1939 seguido de un matrimonio un año después. Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso, mientras que ella era pequeña y delgada. Por otra parte, Frida, debido a sus lesiones, nunca llegó a tener hijos, cosa que tardó muchos años en aceptar. Diego era su Dios, su padre, su hijo, su segundo accidente. Cada mañana, como si fuera un ritual, Frida se interpretaba como un ídolo. Diseñaba su vestuario y sus joyas para camuflar las heridas de su cuerpo. Ella se engalanaba para él como las mujeres de Tehuana. Veía en la ropa indígena una declaración política, la reivindicación de su mexicanidad. Ese traje dividido en 3 partes, la nahua, el huipil,
una blusa de corte cuadrada que le hacía parecer más alta y su peinado de trenzas y flores le permitían trucar la atención de la mirada del espectador hacia su cabeza y su torso, eludiendo la parte inferior de su cuerpo. En este año, Rivera es expulsado del partido y Frida lo abandona. A principios de 1930, Frida se quedó embarazada por primera vez. Sin embargo, debido a la posición anómala del feto y a las secuelas del accidente, el embarazo de 3 meses debió ser interrumpido, según decidió su médico Jesús Marín. Por aquel entonces, otros médicos opinaban que probablemente nunca podría tener hijos. Sale de México por primera vez viajando a San Francisco, Nueva York y Detroit con Rivera, al que han contratado para realizar diversos encargos. En San Francisco, Frida consulta al doctor Leo Eloeser, famoso cirujano que se convierte en su consejero médico y amigo de por vida. Vuelven a México en julio, aunque permanecen allí poco tiempo. Por primera vez, Frida incluye elementos surrealistas en su pintura. El retrato de Luther Burbank o Frida y Diego. En 1932 vive en Detroit, mientras Rivera trabaja en los murales del Instituto de las Artes de Detroit. El 4 de julio es hospitalizada a causa de una enorme hemorragia por aborto espontáneo. Vuelve a México para ver a su madre, que está muy enferma. El 15 de septiembre muere. En 1933 se trasladan a Nueva York, donde Rivera pinta un mural para el Rockefeller Center. Poco más tarde, este sería destruido porque Rivera introdujo un retrato del líder comunista Lenin, lo que fue rechazado por la familia Rockefeller y el mural fue destruido. De enero a noviembre de 1934 y de vuelta en México, Rivera pintó este mismo trabajo en el Palacio de Bellas Artes. Reelaboró, gracias a las fotografías que habían hecho sus compañeros, el mural. Aquí se compró una casa en el barrio de San Ángel, una zona marginal. En 1934 operan a Frida 3 veces, entre ellas un nuevo aborto y la amputación de varios dedos de su pie derecho. Rivera comienza una relación con Cristina, la hermana pequeña de Frida. En 1935, Frida se separa de Rivera, alquilándose un piso. Entonces conoce al escultor americano Isamu Noguchi, con quien mantiene una relación. Viaja a Nueva York con 2 amigas y de nuevo se reconcilia con Rivera y vuelve a México. En 1936 trabaja para ayudar a los republicanos españoles que llegan a México después de la Guerra Civil. En este año sufre de intensos dolores de columna, la vuelven a operar del pie y tratan de una úlcera. También sufre anorexia y ansiedad general. En 1937 conoce a León Trotsky y a su mujer Natalia Sedova cuando llegan a México exiliados el 9 de enero. Les ofrece su casa de Coyoacán en la Casa Azul, donde viven 2 años. Trotsky tardó poco tiempo en sucumbir ante la belleza de su anfitriona. Frida y Trotsky se comunicaban en inglés, lengua que Natalia, la mujer de él, no entendía. En sus encuentros, Frida le pasaba mensajes de amor envueltos en sus trajes. En su honor, pinta autorretrato dedicado a León Trotsky, entre cortinas. Otro cuadro conocido de esta época es Mi nana y yo. Picasso también adornó a Frida. Bajo sus trenzas de flores y lazos de lana brillaban un par de pendientes en forma de mano que el malagueño le regaló en su viaje a París. Ella forzaba la mirada hacia su cara. Sus labios pintados de rojo aparecen en fotos y cuadros siempre cerrados. Nunca enseñaba los dientes. Una de sus joyas invisibles eran sus incisivos de oro que en ocasiones especiales engarzaba con pequeños diamantes en punta de rosa. En 1938 conoce a André Breton, surrealista francés. Su primera exposición individual se lleva a cabo en la Galería, Nueva York. Por esa misma fecha inicia una relación con el fotógrafo Nicolas Murray. En 1939 viaja a París, donde expone en la Galería Renaud en Cole. Diego le pide el divorcio y ella se lo concede. Entonces ella pinta Las 2 Fridas. En 1940 viaja a San Francisco para recibir tratamiento del médico Dr. Eloeser, quien actúa como intermediario con Rivera. Participa en varias exposiciones. Pinta autorretrato con pelo cortado. Frida sufre tremendos dolores y está muy grave. El 8 de diciembre se vuelven a casar por segunda vez en la intimidad a petición de Diego. Frida impuso ciertas condiciones que Diego aceptó.
la más importante de las cuales era la de no tener relaciones sexuales porque se le hacía insoportable si él andaba con otras mujeres. La complicidad entre ambos debía ayudarlos a encontrar un nuevo modo de vivir lleno de tolerancia recíproca, con una buena dosis de independencia y amistad. De vuelta en México se instalaron los dos en la Casa Azul, donde Frida preparó cuidadosamente una habitación para Diego. Y la vida comenzó alrededor de la pintura, las tareas cotidianas, los amigos, las preocupaciones políticas, los animales de la casa. El pacto en que se basaba el nuevo matrimonio funcionaba muy bien. Apoyo recíproco, respeto mutuo. Los Rivera trataban de jugar con esos elementos lo mejor posible para evitar conflicto. En 1942 comienza a escribir su diario. Es elegida miembro del Seminario de Cultura de México. En 1943 obtiene un puesto docente en la Escuela de Arte Pública Experimental de Pintura y Escultura en México, conocida como La Esmeralda, pero su mala salud la obliga a dar sus clases en su casa de Coyoacán. Pinta autorretrato pensando en la muerte, Raíces, entre otros. Solo 4 de ellos fueron a Coyoacán y asistieron a las clases durante años. Les apodaban cariñosamente los Fridos. Quedaron impactados al contemplar la Casa Azul, los colores, los símbolos aztecas por todos los rincones, loros, perros, monos y la vegetación autóctona que crecía libremente. Todos sus alumnos fueron pintores y todos coinciden en que Frida fue el artista que más les ha influido en sus carreras. Entre sus alumnos destacaron Fanny Rabel, Arturo García Bustos y Arturo Estrada. Su salud se iba debilitando cada vez más. Los dolores aumentaban en intensidad y la desmoralizaban tremendamente porque no podía hacer una vida normal. El empeoramiento comenzó a partir de que Frida cumpliera 37 años y los 10 años siguientes fueron una auténtica pesadilla. Su espina dorsal estaba tan débil que no podía sentarse ni estar de pie sin un apoyo. La observaron por rayos X, le hicieron transfusiones de sangre y punciones lumbares, le colocaron un corsé metálico que fue el primero de los 28 que tuvo que llevar. La mayoría de ellos eran de yeso y Frida los llamaba castigos. En 1946, con su obra El Moisés o Núcleo Solar, obtiene el Premio Nacional de Pintura que concede el Ministerio de Cultura. La trasladan a Nueva York, donde es operada de la columna. Durante 8 meses debe llevar un corsé de acero. Uno de sus cuadros más conocidos de este año es El venado herido. En 1948 vuelve a formar parte del Partido Comunista. En 1950 es intervenida 6 veces de la columna vertebral, pasando 9 meses en el Hospital Inglés de México. Debido a esto comienza a utilizar sillas de rueda. Diego reserva un cuarto a su lado y la estancia se transforma en una fiesta. Conservé siempre el ánimo, pasaba mucho rato pintando porque me mantenía a base de demerol, aquella sustancia me hacía feliz. Sufrió de intensos dolores, fiebre, infecciones y gangrena en su pie izquierdo. Empezó a tomar morfina para el dolor y se hizo adicta a los analgésicos de las que ya no se pudo desenganchar. Durante su larga estancia en el hospital empezó un diario donde escribía sus impresiones, pensamientos y dibujaba acuarelas, pero sobre todo era una oda al amor que sentía por Diego. Frida volvió a la Casa Azul en silla de ruedas. Apenas salía de casa y muchas veces tenía que permanecer en cama. Le aterrorizaba estar sola. A pesar de todo, le daba gracias a la vida por todo lo que le había dado. El amor de Diego, sus animales, las flores que adornaban su casa, sus padres, amigos. En la primavera de 1953, Lola Álvarez Bravo, gran amiga de Frida y que dirigía una galería de arte en México, decidió exponer todas sus obras presintiendo de alguna manera que el trágico final de Frida estaba muy cerca. Sería un merecido homenaje en vida y en su tierra, algo de lo que Frida se sentiría muy orgullosa. El médico le prohibió que acudiese a la exposición y le aconsejó que permaneciera en su cama. Diego ordenó el traslado de su cama de columnas al medio de la sala. Frida hace una entrada triunfal entre las sirenas de la ambulancia. Los invitados la rodean mientras sigue alimentada de analgésicos. Es la imagen del triunfo sobre el dolor. Allí estaba su gente, sus amigos, sus exalumnos, hablando con ella, contando anécdotas, riéndose, bebiendo tequila y brindando por la vida que se iba apagando por momentos. 2 meses más tarde, los médicos de Frida decidieron que era mejor amputar su pierna derecha. Escribiría ella en su diario: «Yo soy la desintegración».
Desde entonces se dedicó a tunear los nuevos miembros de su cuerpo roto, sus botas rojas, remate de su pierna ortopédica, decoradas con bordados chinos, hilos de oro y cascabeles. También los corsés, prueba evidente de su tortura. Su relación con ellos era una mezcla de necesidad y soporte, pero también de rebelión. Desde entonces Frida se nos aparece avanzando en su silla de ruedas, adelantada por el rumor de sus joyas, mientras la muerte se iba acercando de puntillas. Se vistió para permanecer en la cama y pintar. Era su manera de prepararse para el viaje al cielo. Se daba cuenta de que se estaba matando. Las drogas y el alcohol la aliviaban, pero también la condenaban. Diego sentenció: va a morir, van a matarla. El día antes a la intervención y los días posteriores el silencio fue el protagonista. Frida hablaba muy poco. El último cuadro que pintó fue el bodegón Rodajas de Sandía. En una de ellas podía leerse: viva la vida. También firmó con su nombre y el lugar: Coyoacán, 1954, México. Participó en una manifestación contra la intervención norteamericana en Guatemala. Estaba muy enferma, pero ella no podía faltar. Era el 2 de julio de 1954. Murió en la Casa Azul, en su cama, un martes 13 de julio de 1954. Tenía 47 años. Sus amigos le adornaron el cabello con flores y lazos y le pusieron sus anillos. La gente fue a verla durante todo el día. Alguien comentó que Diego había envejecido de repente. Su rostro cabizbajo, pálido, sus ojos hundidos y ausentes. Diego falleció a los 3 años de la muerte de Frida. A los 47 años, Frida es incinerada. Se dice que a la salida del cuerpo del crematorio, Diego tragó un puñado de cenizas. Y para finalizar el vídeo, os dejo la que presumiblemente es la voz de Frida Kahlo. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente.